Debo decir que esto es inevitable si seguimos la secuencia bíblica en nuestra consideración de las verdades bíblicas, pero también llegamos a ello de esta manera. Y como hemos visto ya previamente en la sesión pasada, por eso le invito a todos ustedes a ir a la sesión pasada, poder estudiar esto, poder tener esto de referencia. Las notas están disponibles. Todo el que quiera las notas solo tiene que escribirnos y nosotros se las enviamos. Pueden escribir a Jaime, pueden escribir también a nuestro hermano Sandés para que también le hagamos llegar estas notas. Ahora bien, como hemos visto, el fin último y objetivo de todo lo que se conoce o todo lo que preocupa a la fe de un creyente es conocer a Dios. Para eso estamos aquí, para proseguir conociendo a Dios. También hemos visto que si hemos de conocer a Dios, entonces, ese es nuestro objetivo aquí, entonces Dios debe complacerse en revelarse. La historia de la Biblia, la verdad bíblica, la buena noticia, como yo dije la clase pasada, es que Él se ha revelado, señores. Él no solo se ha revelado en la creación, en la historia y en la providencia, como vimos, sino que se ha revelado más todavía. Se ha revelado de la manera registrada en la Biblia, en la Torá, señores. La palabra de Dios. Se ha revelado de una manera magistral, de una manera extraordinaria aquí en la Biblia, que es el registro de la revelación de Dios de sí mismo. Así que hemos considerado ciertas formas, la hemos palpado, la hemos dividido, la hemos desglosado también según la Biblia. Este es el punto que yo quiero que usted entienda, según la Biblia. No según la teología, no según el misticismo, no según las filosofías humanas, no según el racionamiento humano, no según eso, según lo que la misma Biblia dice. Pero para poder establecer y creer que eso es verdad, debemos saber que la Biblia es la autoridad que nosotros, la única autoridad que tenemos. Y la misma Biblia revela que ella es nuestra autoridad. Pero obviamente, mire, hay preguntas que surgen de inmediato. Yo quiero hacer algunas preguntas para que usted se la plantee y en el transcurso de esta charla nosotros vamos a poder contestar estas preguntas. La primera pregunta que voy a poner sobre la mesa es: ¿podemos aceptar el testimonio de la Biblia? Pónganme atención. ¿Podemos aceptar el testimonio de la Biblia? La segunda pregunta que voy a poner sobre el escritorio es: ¿podemos considerarla fidedigna? La tercera pregunta que quiero hacer es: ¿cómo justificamos nuestra afirmación como creyentes nacidos de nuevo de que es aquí y solo la Biblia donde tenemos una declaración autorizada con respecto a la revelación de Dios a los hombres? Número 4, cuarta pregunta que voy a poner a su consideración, y es la siguiente: es ¿por qué recurrimos a este libro maravilloso y no a ninguna congregación, a ningún movimiento, a ninguna denominación, a ninguna tradición, a ninguna filosofía, a ninguna luz interior o a nuestra propia razón o entendimiento? Esta es nuestra posición y esa es nuestra pretensión, y por lo tanto es necesario que la justifiquemos. Y la forma de hacerlo es considerar lo que la propia Biblia tiene que decirnos sobre este asunto. Ahora bien, fíjense algo. ¿En qué hago hincapié en eso? Porque al tratar de doctrinas bíblicas, al tratar de la verdad bíblica, debemos ceñirnos a eso. Se podrían decir otras cosas, muchas otras cosas. Hay otros argumentos que podrían aducirse, y eso es competencia de la teología. La teología la dejamos a un lado, la Biblia es otra cosa. Pero estamos tratando de mantenernos en una exposición positiva de las verdades bíblicas. Por lo tanto, entendiendo esto, no considero que sea parte de nuestro trabajo considerar el llamado movimiento de la alta crítica. Ahora hay un movimiento de la alta crítica que no es nuevo, que comenzó hace mucho tiempo y que ha hecho mucho daño al entendimiento escritural. Y eso es lo que hacen tanto la teología como la apologética.
No estoy en contra de la teología y la apologética, pero la Biblia es otra cosa. Pero aquí, en esta empresa que hemos comenzado la semana pasada, estamos tratando de ser positivos. Así que tenemos en cuenta nuestro objetivo definitivo y limitado. Ahora bien, la misma Biblia afirma que no es solo el registro de la revelación divina, va más allá. Afirma que es la palabra exclusiva de Dios. Afirma ser divinamente inspirada y su autoridad se basa en eso. ¿Cuál es la autoridad de la Biblia, Fernando? Que la Biblia dice que ella es inspirada. De ahí emana, de ahí sale la autoridad que tiene sobre nosotros. Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta claramente la diferencia entre revelación e inspiración. Hay una diferencia. Porque ambas cosas no son lo mismo. Todo lo que está en la Biblia no es revelación. Pero todo lo que está en la Biblia es inspirado. ¿Me entendió? Parece un trabalengua, ¿eh? Todo lo que está en la Biblia no es revelación, pero todo lo que está en ella es inspirado. Ahora, permítame explicar lo que significa. Revelación significa, como estudiamos en la clase pasada, que Dios se revela a sí mismo. Usted verá inmediatamente que hay muchas cosas en la Biblia que no son revelación. Tomemos, por ejemplo, el libro de Eclesiastés o las declaraciones registradas en la Biblia que fueron pronunciadas por personas pecadoras e impías. No hay revelación en tales declaraciones. Sin embargo, la Biblia dice que todas estas declaraciones, tal como se registran en la Biblia, se hacen de manera inspirada. Las declaraciones nos ayudan a saber más sobre Dios. No nos ayudan en absoluto a conocer a Dios, ¿eh? O sea, no hay revelación, no hay autorrevelación por parte de Dios en estos registros. Pero lo que la Biblia afirma es que todo lo que contiene dentro de ella es un registro inspirado, por lo tanto, infalible e inerrante. Obviamente, entonces, la primera pregunta que debemos considerar a continuación es, ¿qué se entiende por inspiración? Debemos nosotros ahora resolver qué significa este concepto. Cuando decimos que la Biblia es de origen divina, ¿qué nosotros queremos decir exactamente? Empecemos de nuevo de forma negativa. No queremos decir que ciertas partes de la Biblia sean inspiradas y otras no. Eso no. Hay quienes piensan de esa forma, hay quienes piensan de esa manera. Hay, dicen, porciones, declaraciones y enseñanzas particulares, especialmente aquellas relacionadas con el Señor Yeshua, que son inspiradas. Pero dicen esos libros históricos y varias otras sesiones no son inspiradas. Eso no es lo que nosotros queremos decir cuando decimos que la Biblia es divinamente inspirada. Tampoco nos referimos simplemente a que los hombres que escribieron la escritura, la Biblia, la hicieron de forma exaltada o de forma creativa. Por ejemplo, cuando un poeta ha escrito una obra maestra, se suele decir que está inspirado. Pero no queremos decir que los escritores de la Biblia, de los libros de la Biblia, estuvieron inspirados de esa manera cuando llegaron a escribir los libros. Otros dicen que consideran que la inspiración solo significa que las ideas que se le dieron a los escritores fueron inspiradas. Eso es cierto, por supuesto es cierto, pero queremos decir mucho más que eso. Tampoco significa, mis amados, que los libros, los escritos como tales, sean el producto de un origen humano al que ha llegado el aliento o el aflato de Dios o el aflato divino. Entonces, ¿qué queremos nosotros decir cuando decimos inspiración? ¿Qué queremos decir? Que las escrituras son un producto divino soplado por Dios. Inspirado significa literalmente soplado por Dios. Al decir esto, queremos decir que Dios sopló estos mensajes en los hombres y a través de ellos, y estas escrituras son el resultado de la acción divina. Creemos que fueron producidas por el aliento creador del Todopoderoso.
Dicho de una forma más simple, de una forma más sencilla, queremos decir, todo lo que vemos en la Biblia ha sido dado por Dios al hombre. Y por supuesto, este tipo de pensamiento conlleva obviamente la idea de que esto es cierto para las palabras concretas. Trataré pues de demostrar aquí, de establecer que la Biblia reivindica para sí misma lo que se llama, para los que toman nota de términos puntuales, la Biblia misma dice, se llama a sí misma que es de inspiración verbal. No es meramente que los pensamientos sean inspirados, no meramente las ideas, sino el registro real, hasta las palabras particulares, cada una de ellas, cada punto, cada tilde, como en una ocasión nuestro maestro Jesucristo, Yeshua Mashiach, dijo. No es meramente que las afirmaciones sean correctas, señores, sino que cada una de las palabras es divinamente inspirada. Ahora bien, podríamos dedicar tiempo a discutir las diversas teorías sobre la inspiración. Hay muchísimas. Pero a mí me interesa más exponer lo que dice la propia escritura, que afirma categóricamente esta inspiración, la inspiración verbal. Sin embargo, debemos dejar claro que cuando decimos que la Biblia está inspirada verbalmente por Dios, no estamos enseñando una especie de dictado mecánico. No. No queremos decir que los escritores se sentaron, para que no me malentienda, por así decirlo, como lo hace un taquígrafo, y que Dios le dictó todas las palabras. Eso no es lo que estamos diciendo. La diferencia de estilo entre los escritores se demuestra muy fácilmente en las escrituras. Se nota que cada uno de los escritores parece tener su propia idiosincrasia, sus propias costumbres, su propio estilo individual. Se nota enseguida que usted lee la Biblia en todos los libros que algo ha sido escrito por Pablo y no por Pedro o Juan. Eso es evidente. Además, si lee la introducción, por ejemplo, al Evangelio de Lucas, tú podrás notar que Lucas dice que él mismo había leído otros registros para examinar ciertos informes. Y lo mismo sucede a menudo en el Antiguo Testamento. Así pues, nuestra concepción de la inspiración debe tener en cuenta no solo al escritor individual y sus características particulares, sino también su investigación y su consulta de otras autoridades. ¿Qué significa entonces inspiración? Inspiración significa, tome nota aquí que voy a definirlo puntualmente ahora, eso es importante. Significa que el escritor ha sido controlado por el Espíritu de Dios de tal manera que no puede ser culpable de error en lo que escribe. Esto es inspiración. O sea, todo lo que Pablo, Pedro, Juan y todos los escritores de las escrituras escribieron, está libre de error en lo que escribieron. Ha habido muchas ilustraciones de esto en la historia. Para mí, la mejor de estas ilustraciones es como un hombre va a caballo de un lugar a otro. Hoy monta un caballo, mañana hace lo mismo, hace el mismo viaje, pero en un caballo diferente. El caballo que monta hoy es brioso, lleno de brío, de fuerza. El caballo que montará mañana ya es un poco aletargado, es viejo, está cansado. Ahora bien, en ambos casos, el hombre que monta a caballo va y viene de los mismos lugares, pero la forma particular en que los dos caballos lo llevan puede ser totalmente diferente. Uno de ellos puede ser brioso, dar muchos brincos, por ejemplo, pero se le mantiene en la ruta hasta que llega a su destino. Los gestos, el estilo, por así decirlo, ¿me entiende? Varían enormemente, pero ambos caballos son guiados y controlados por el mismo jinete y el resultado es el mismo. La inspiración verbal significa que el Espíritu Santo ha gobernado
controlado, guiado a estos hombres, incluso en la elección de palabras particulares, de tal manera que se evite cualquier error y sobre todo y todo para producir el resultado que originalmente fue la intención de Dios. La pregunta del millón sería, ¿cómo lo afirma la Biblia? ¿Cómo lo afirma? Ahí voy a entrar ahora en lo que la Biblia dice. Les sugiero que los siguientes encabezados que vamos a hablar les serán de alguna ayuda, de mucha ayuda. Por cierto, lo que intento hacer, quiero hacer lo imposible al tratar de abarcarlo todo tan brevemente, porque es un tema muy amplio. Es un tema que se han escrito volúmenes de libros. Simplemente estoy tratando de darle un esquema mediante el cual ustedes puedan resolverlo por sí mismos en su estudio de las Escrituras. Si quieren un libro de un gran erudito sobre el tema, se llama La inspiración y la autoridad de la Biblia. Fue escrito por el doctor B.B. Warfield. Aquellos de ustedes a quienes les gusta estudiar una obra maestra sobre cualquier tema, harán bien conseguir una copia de ese libro. Ese libro le ayudará a usted a aclarar estas cosas que estamos hablando. Y hay muchos otros libros sobre este tema que pueden ser de ayuda, que ustedes pueden consultar por ustedes mismos. Ahora bien, mi primera observación es la siguiente. La Biblia hace afirmaciones específicas en este asunto de la inspiración. Tomemos, por ejemplo, ciertos términos en la Biblia que la misma Biblia utiliza de sí misma. Y uno de ellos es el término escritura. Pónganme atención, el término escritura. Esto designa escrito sagrado, no escritos ordinarios, sino escritos sagrados especiales. A continuación, tomemos la descripción que hace de sí misma también como palabra de Dios. ¿Cuántas veces en la Biblia encontramos que se usa este término para referirse a sí misma? ¿Cómo ella misma utiliza ese término para referirse a ella misma? Palabra de Dios. He aquí un hecho sorprendente e interesante, y alguien se ha tomado la modestia de contarlo, las palabras que dicen, el Señor dijo. ¿Cuántas veces han oído ustedes esto en la Biblia? El Señor dijo, el Señor habló, vino a mí palabra del Señor. ¿Cuántas veces ha oído usted frases de esta forma? Y expresiones afines que se utilizan en la Biblia alrededor de 3.808 veces, solo, en el Antiguo Testamento. Pero pasemos a algunas definiciones específicas, algunas declaraciones y afirmaciones puntuales. Tomemos de nuevo esa gran profecía que es muy crucial para este asunto que estamos hoy dilucidando, dicha por Moisés y registrada en Deuteronomio 18:18. Estas son las palabras. Está escrito: le suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él le hablará todo lo que yo le mande. No solo esta declaración es una profecía de la venida de nuestro Señor, también nos habla mucho del propio Moisés y de su ministerio. Luego, por supuesto, todos los profetas del Antiguo Testamento hacen esta afirmación, la misma. No dicen que de repente decidieron escribir, dicen, vino la palabra del Señor. Puede ver en algunos ejemplos. Por ejemplo, vaya y busque el libro de Ezequiel 1:3, Oseas 1:1, Jonás 1:1, y dicen exactamente cuándo vino. Literalmente dicen cuándo le llega esa inspiración. Fueron llamados, fueron comisionados y la palabra les fue dada. Así que constantemente están diciendo algo como esto: así dice el Señor. Esa es su afirmación. Otro hecho interesante y un argumento muy valioso es que algunos de estos profetas nos dicen con toda certeza, con toda sinceridad, que a veces eran reacios a hablar. Ellos se rehusaban incluso a hablar. Jeremías a menudo no quería hablar, pero se vio obligado a hacerlo. Eso lo puede ver usted en Jeremías 1:6-7. La propia renuncia a hablar, o sea, esa renuencia,
se ve en la forma en que niega su propia autoría. Pero la carga llegó. Dios se la impuso. Y él se limitó a transmitir lo que Dios le había dado. Otro hecho importante en que encontrarás al profeta diciendo que no entiende ni siquiera lo que él mismo está escribiendo. Tome la declaración, por ejemplo, de Daniel 12:8, donde dice, oí, pero no entendí. Oí, pero no entendí. Pedro dice lo mismo. Pedro dice en primera de Pedro 1:10-12 lo siguiente: de cuya salvación han inquirido y escudriñado diligentemente los profetas que profetizaron acerca de la gracia que había de venir a ustedes, escudriñando qué tiempo y cuál tiempo significaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos, cuando testificaba de antemano los padecimientos del Mesías y la gloria que vendría después, a quienes le fue revelado que no a sí mismos, sino a nosotros, nos ministraron las cosas que ahora se le ha predicado el Evangelio con el Espíritu Santo enviado del cielo, cosa que los ángeles desean ver. Entonces, el apóstol Pablo hace una declaración crucial y dice, él nos dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Aquí se refiere literalmente, como ven, no solo al tema, no solo a la doctrina, no solo a la verdad, sino a la forma en que le habla, la manera como Dios le habla. Las palabras con que habla, dice, no son según hombre, dice, sino las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso está en 1 Corintios 2:13. Cuando estudiamos todo ese capítulo, vemos que es importantísimo todo este respecto a esta revelación que viene del cielo. Luego está esa declaración interesante también, y para mí siempre muy fascinante, la que encontramos en 2 de Pedro 3:15-16, donde Pedro, refiriéndose a nuestro amado hermano Pablo, dice esto, está escrito, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, les ha escrito, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen. Ahora, nótese que continúa diciendo, dice, como hacen también con las otras escrituras para su propia perdición. Note que al usar la frase otras escrituras, y esto quizás no le va a gustar a mucha gente, el apóstol Pedro equipara las epístolas de Pablo con las escrituras del Antiguo Testamento y las pone sobre la misma base. Luego está esa impresionante afirmación en Efesios 2. También en Efesios 2 se nos da una afirmación poderosa, donde Pablo dice que los creyentes, dice en el verso 20, Efesios 2:20, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora usted y yo estamos edificados sobre ese fundamento. No consideramos autoritativo nada que se haya dicho después del canon del Nuevo Testamento. Eso es muy lamentable. Esto es nuestro fundamento y no aceptamos ninguna enseñanza de ninguna congregación, de ninguna denominación, de ninguna iglesia, de ninguna tradición como divinamente inspirada, porque ya tenemos nuestra base. Eso es lo que está tratando de decir aquí Pablo a la congregación de Éfeso. Esta es nuestra base. Y el cuerpo del Mesías, los discípulos del Señor, deben edificarse sobre esta enseñanza debido a su autoridad única. Esto nos lleva a lo que yo llamaría los pasajes cruciales. Existen pasajes cruciales que hablan de la autoridad de la Biblia, de la inspiración verbal. El primero se encuentra en la segunda epístola de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16, exactamente. Mire qué dice, está escrito. Toda la escritura
Escuchen muy bien, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Lo notó? Toda la escritura, dentro de la tradición de las traducciones, ha habido errores en traducción. La autoridad, la versión autorizada es la misma versión de la Reina Valera. Es una buena traducción ahí en ese caso. Dice literalmente, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Pero hay versiones como la versión revisada que es totalmente diferente. La versión revisada dice, toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar. Dice, no, perdón, dice, es también útil para enseñar. Ahí hay un error. Esto es muy grave, mi amado. Hay que tener mucho cuidado cuando usted traduce un término, cuando usted traduce una escritura de un idioma a otro. ¿Por qué? Porque ahí traerá un problema de interpretación, de entendimiento. ¿Por qué decimos que la versión revisada no solo está equivocada, sino que es trágica y lamentablemente errónea? Sugiere de inmediato que hay escrituras que no son inspiradas divinamente. Eso es lo que está tratando de decir. Por eso dice, toda escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar. Cuando la versión autorizada dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil inmediatamente. Se está diciendo que toda escritura viene de Dios y es útil para ciertas cosas, como lo describe. Ahora bien, permítame entrar en el segundo pasaje crucial. Este es el primero. El segundo pasaje crucial también es importante. El segundo pasaje crucial es segunda de Pedro 1, 20 y 21, que dice lo siguiente. Sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque la profecía no fue traída antiguamente por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es una declaración vital, señores. Esto es una declaración de lo más vital. Ahora, la interpretación de esto es, por supuesto, importantísima. ¿Qué quiere decir Pedro con que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada? Bueno, no está diciendo simplemente que nadie tiene derecho a su propia interpretación particular de las escrituras. No. Pedro se refiere aquí al origen de la profecía, al origen de la escritura, al origen. Y lo que quiere decir es que ninguna profecía desde las escrituras es de interpretación privada. En otras palabras, él no quiere decir que la profecía surgió en la forma en que algunos de los llamados críticos superiores han estado enseñando ya durante ya mucho tiempo y que está muy de moda ahora en la erudición. Ellos han dicho algo como esto. Ahora bien, estos profetas, escuchen muy bien ahora, eran hombres muy grandes y capaces. Eran pensadores profundos. Ellos contemplaban la vida y la historia, luego meditaban y rumiaban sobre ellas y como resultado de ello desarrollaban una teoría, elaboraban una idea y luego la escribieron. Pero aquí Pedro no está diciendo que la profecía no viene así. No es la interpretación privada de nadie de la vida, de la gente, de Dios y de la historia, porque la profecía no vino en la antigüedad por voluntad de hombre. No fue el hombre en absoluto, dice, quien la produjo. Quien la produjo fue Dios. ¿Qué es entonces? ¿Qué es entonces? Los santos hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Hay varias traducciones de esta palabra movidos. Algunos dicen que debe ser llevados, otros dirían que significa ser arrastrados, otros incluso dicen impulsados. Probablemente todos tengan razón. La palabra puede tener todos estos significados. Lo que es importante que entendamos para nosotros en el día de hoy
es que todos están de acuerdo en esto, que cuando se escribieron estas profecías, no fue un caso de un hombre en control de sí mismo, usando sus poderes naturales y propensiones y habilidades, pensando las cosas y luego escribiendo lo mejor que pudo. De ninguna manera. Todo el tiempo estaban controlados por el vendaval, por la carga del Espíritu, por este viento de Dios, esta fuerza, esta energía divina. Este aflato divino vino sobre él, vino sobre el profeta, vino sobre el escritor y lo sostuvo y lo llevó. Y fue llevado por el Espíritu. Y fue como resultado de ese proceso que surgieron las profecías y estas escrituras. He aquí, pues, mis queridos hermanos, lo que yo llamo las grandes afirmaciones que la Biblia hace de sí misma en ese asunto de la inspiración verbal. Lo ponen en eso y nada menos que eso. Esa es la declaración enfática. Ese es el origen de las escrituras. Dicen, toda escritura es inspirada por Dios. Pero ahora, permítame entrar en el segundo encabezado, en el segundo epígrafe. Siempre me resulta fascinante cuando leo las escrituras observar que la Biblia supone de sí misma. ¿Qué más Biblia dice de ella y de sus propias afirmaciones? Pongo en primer lugar la afirmación que hizo mucha atención. Nuestro propio rabino, nuestro propio maestro, nuestro salvador, cuando se enfrentaba a ciertos disidentes y le citaba las escrituras en Juan 10:34 al 36, él dijo, no está escrito en la Torá, escuche muy bien, no está escrito en la ley. Yo dije, ustedes son dioses. Si él lo llamó dioses, a quien vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, ustedes dicen de aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo, tú blasfemas porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Notó lo que dice. La afirmación crucial aquí es, la escritura no puede ser quebrantada. Lo que significa que no puede ser anulada, mis amados, ni resistida, no puede ser negada, se sostiene ella misma. Consideremos también, mis amados, lo que Gálatas 3:16 nos dice, que es de nuevo una declaración vital de toda el asunto, la cuestión que estamos tratando de investigar. Esta dice lo siguiente, y a Abraham y a su simiente fueron hechas las promesas. No dice a las simientes, como a muchos, sino como a uno, y a tu simiente, la cual es el Mesías. ¿Ven la importancia de eso? ¿Ven la importancia de lo que estamos hablando? De lo que dice la misma Torá, la misma Biblia que ella es. El apóstol atribuye la importancia a una sola letra. Dice, a Abraham y a su simiente fueron hechas las promesas. Con respecto a toda esta cuestión de la inspiración verbal, esta es una de las declaraciones más importantes en toda la Biblia. Todo el argumento del apóstol depende del hecho de que la escritura dice simiente y no simientes en plural. Si hubiera dicho simientes en plural, entonces este era un relevante. Pero debido a que utiliza el singular y no el plural, es una referencia al Señor Yeshua, mis amados. No es posible que les dé demasiada importancia y demasiado peso a ese argumento en particular. A veces la Biblia combina también una afirmación del Nuevo Testamento con otra del Antiguo Testamento y se refiere a ambos como escrituras. Esto no le va a gustar a mucha gente, pero eso es lo que dice la escritura, lo que la misma Biblia dice. Se combinan escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento y a los dos lo llama escritura, le da el mismo peso. Tomemos por ejemplo lo que dice 1 de Timoteo 5:18, dice lo siguiente, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y dice también, y digno es el obrero de su recompensa, o sea, y dice otra versión de su salario. Ahora bien, al ver esta frase,
notamos que hay dos escrituras allí, hay dos. La primera es de Deuteronomio 25:4 y la segunda es una declaración de nuestro Señor que está registrada en Lucas 10:7. Sin embargo, observen detenidamente la forma en que Pablo lo expresa. Él dice, porque la escritura dice. Esto también es significativamente importante, porque demuestra que la Biblia considera que tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, y esto es lo que yo digo que no le va a gustar a mucha gente, son escritos sagrados, señores. Son las escrituras, ambas. Amén. Otra prueba importante es la forma en que el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento. Es muy difícil saber cuáles son los mejores pasajes para elegir, pero aquí le voy a llevar a usted al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 4, versos 24 al 25, dice lo siguiente. Al oír esto, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron, Señor, tú eres Dios. Tú eres Dios, que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, póngame atención, esto es importante aquí. Y luego hay una cita del Salmo número 2 ahí. Lo que están diciendo es que es el Antiguo Testamento el que ha creado el universo. Lo que están diciendo es que Dios, que es Dios, quien dijo esta declaración por boca de David. Tomemos otro ejemplo del mismo libro de los Hechos, lo cual dice también otro salmo. Es el caso de Hechos 13, verso 35. Hace una referencia de nuevo a Dios, mostrando que Él, por así decirlo, es el autor de los salmos. Los salmos de David son los salmos de Dios. Es Dios quien los escribió. Pero quizás no haya nada más interesante que la forma en que se encuentra esto en la epístola a los Hebreos. Póngame mucha atención, por favor. Y aquí hay un ejemplo importante, Hebreos 3:7. Está escrito, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, si hoy oyen su voz, que es una cita literal del Salmo 95. Es por eso que hoy usted debe, en los días siguientes, usted debe repasar el Nuevo Testamento y observar la forma en que cita el Antiguo Testamento. Y atribuye las palabras a Dios y al Espíritu Santo, o utiliza la expresión, dice que siempre significa lo bueno. Yo estudio esto. Hice una lista de todas las veces en el Nuevo Testamento que habla de la referencia del Antiguo Testamento. Pero ahora quiero entrar en mi última observación. Esta observación, última observación general, es que al leer la Biblia podemos hacer otras deducciones obvias que prueban claramente esta doctrina de la inspiración. 66 libros fueron escritos a lo largo de un periodo de al menos 6,000 años por más de 40 autores. Escúchelo bien, 40 autores. Y sin embargo, solo hay un tipo de doctrina en toda la Biblia. Tiene un mismo tema. No hay una divergencia muy grande en el tema central, no. Y solo un tipo de moralidad en toda la gama de las escrituras. ¿Puede explicarse de otro modo? ¿Puede explicarse mejor? No. ¿Cómo puede ser posible humanamente hablando que 40 personas hablaron de lo mismo? Tomemos el Antiguo Testamento. Observen el único espíritu. Los judíos han dicho esto, que toda la Biblia fue escrita para los tiempos del Mesías, dice. A través de todos los siglos con estos hombres diferentes. Hay una esperanza mesiánica. Y en el Nuevo Testamento, tema, Yeshua,
Todo apunta a Él. Todo se centra en Él. La variación entre los escritores no hace ninguna diferencia. Y todavía hay este gran tema. Esto es impresionante. Pero el testimonio más vital que debemos aducir es el testimonio del propio Señor Yeshua HaMashiach, el Rey de Israel, nuestro Ribi, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador. Si usted va a oír a alguien, usted debe oírlo a Él. Lean sus evangelios, observen la forma en que Él cita constantemente el Antiguo Testamento. Fíjense notablemente en la manera en que Él asumió que tiene la autoridad, que tiene autoridad del Antiguo Testamento, que pone un asunto más allá del argumento y más allá de cualquier disputa. Simplemente dijo, está escrito. Y eso es todo. Eso lo puede ver usted en Lucas 19:46, para los que toman anotaciones. Eso puede verlo usted también en Juan 6:45. Obviamente, enfáticamente, Yeshua, nuestro maestro, aceptó el Antiguo Testamento en su totalidad como autoritativo, como final y como supremo para cada creyente. De igual manera, mis amados, hay ciertas afirmaciones específicas que voy a entrar ahora que él hizo. Él dijo en una ocasión, en Mateo 5:17 y 18, no piensen que he venido para abrogar la Torá, la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la Torá, pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y en cierto sentido, eso es lo que es todo el Antiguo Testamento. Moisés y los profetas y los escritos también. Él dijo, no he venido para abrogar, he venido para cumplir. Entonces lo encontrarán, por ejemplo, diciendo también, y respondiendo les dijo, ¿no han leído que el que hizo el principio, varón y hembra los hizo? Tendremos que volver sobre esto. Pero recordemos, esa cita por sí sola es suficiente para mostrar que nuestro Señor consideraba lo que leemos en los primeros capítulos de Génesis como autoritativo para toda la cuestión del hombre y la mujer y su aparición en el mundo. Y es vital también para poder entender la naturaleza del Mesías. Por lo tanto, si empezamos a juzgar a la ligera con la autoridad de las Escrituras, como se está haciendo recientemente, por la alta crítica textual, también las ciencias bíblicas, que ha entrado como un vendaval que está azotando a muchos creyentes. Si comenzamos a juzgar a la ligera la autoridad de la Biblia y la inspiración verbal de ella, nos vemos envueltos necesariamente en dificultades acerca de la misma persona de nuestro Señor. Luego encontrarán muchas otras declaraciones, así que permítame que les pida que lean ustedes mismos, lo que Marcos 12, 26, 27, y luego consideren también lo que Lucas 24, 44 dice, que está escrito, y les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que eran necesarios que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí está dando las únicas tres divisiones que existían en el primer siglo, que eran la autoridad de ellos. Es la Torá, los profetas y los salmos. En hebreo es Torá, Nevi'im y Ketuvim, que se forma en un acróstico llamado Tanakh. Cada vez que usted escuche Tanakh, es el acrónimo, de Torá de Moisés, de Nevi'im, que son los profetas, y de Ketuvim, que son los escritos como los salmos, los proverbios y todos los libros que conocemos como libros sapenciales. Él estaba dando autoridad a estos tres epígrafes, estas tres divisiones del Antiguo Testamento, que eran la autoridad en ese momento. Se trata de de todo el Antiguo Testamento, en otras palabras. La ley de Moisés no solo son los 10 mandamientos y la ley moral
o la ley sacrificial, como muchos la han tratado de dividir. Son los 5 libros de Moisés. No solamente los 5 libros de Moisés, los profetas también y los salmos. Él, nuestro maestro, lo aceptó todo y pidió a los discípulos que consideraran sus enseñanzas concernientes a él en esos libros. ¿Puede usted buscar a Yeshua en el Antiguo Testamento y predicar desde ahí sin el Nuevo Testamento? Eso es muy difícil hacerlo con personas que han sido formadas de que el Antiguo Testamento está erradicado. Pero vemos cómo Yeshua le da autoridad hasta el Antiguo Testamento. Y de nuevo me refiero a Juan 10:35, donde nos dice, si los llamó dioses, ¿a quienes vino la palabra de Dios? Y la escritura no puede ser quebrantada. Así que, en último análisis, nuestra autoridad para entender la inspiración se encuentra en el Señor Yeshua mismo. Ese era su punto de vista de las escrituras. Eso era lo que él consideraba que eran las escrituras. Ahora sé que hay muchos que quieren hacer una pregunta en este punto. Y quizás les surge a algunos de ustedes esta pregunta. ¿Qué pasa con las distintas diferencias? ¿Qué pasa con ciertas discrepancias? Pues, permítame decirle que hay una respuesta muy reconfortante a todo esto. Hay una solución. Hay, tal como la tenemos en nuestras versiones, ciertas cosas que simplemente no podemos explicar. Hay cosas que no podemos explicar. Por más que tú la analices, por más que tú la quieras entender, no la puedes explicar. Y es nuestro trabajo decirlo con bastante franqueza y con bastante facilidad. Pero permítame apresurarme a añadir que la mayoría de estas supuestas dificultades y supuestas discrepancias que plantean los críticos pueden explicarse. De hecho, la mayoría de ellas se han explicado. Muchas de ellas han sido explicadas en los últimos años como resultado de la arqueología y de una mayor comprensión lingüística de las escrituras. Y aún así quedan algunas diferencias, pero es significativo que nunca se refieran a la doctrina o hechos históricos. Eso es importante. Se trata de cifras o de algo que carece de importancia, que puede explicarse fácilmente. El error, tal vez, de un copista o de un traductor. No hay nada que interfiera en modo alguno con la doctrina vital y esencial, ya que la doctrina vital y esencial está diseminada en toda la escritura. Así pues, lo que afirmamos y declaramos es lo siguiente. Los documentos originales, tal como fueron escritos originalmente, son inerrantes e infalibles. Decimos incluso que lo que hablamos anteriormente de la versión autorizada carecen completamente de importancia. Esta es la palabra de Dios y la única regla infalible para nuestra fe y nuestra conducta. Hay otros argumentos que también se pueden producir, pero no surgen de las afirmaciones bíblicas. El estilo, la elevación del pensamiento, lo que la lectura de la Biblia ha hecho por la gente a lo largo de los siglos, el testimonio de los santos sobre la Biblia, pero en definitiva, no se puede demostrar a nadie que la Biblia sea única y divinamente inspirada. En última instancia, la gente tiene que ser iluminada por el Espíritu Santo. Permítame terminar citando esta declaración que dice perfectamente el espíritu de todo lo que yo he hablado aquí. Concluyo con esta declaración que dice así: podemos ser movidos e inducidos por el testimonio de la iglesia a una alta y reverencia estima de las Sagradas Escrituras y la celestialidad de la materia, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, el consentimiento de todas las partes, el alcance de todo, el alcance del todo, que es dar toda la gloria a Dios, el pleno descubrimiento que hace del único camino de la salvación del hombre,
las muchas otras excelencias incomparables y la perfección total de la misma son argumentos por los cuales demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión, nuestra plena certeza de la verdad infalible y autoridad divina de la misma proviene de la obra interna del Espíritu Santo, que da testimonio por y con la palabra en nuestros corazones. Mis amados, muchas gracias. Gracias por escucharnos nuestra exposición acerca de la autoridad de la Biblia. Esperamos que haya sido de gran ayuda y de gran entendimiento y bendición para todos ustedes. Así que le doy